Pues los invito a que juntos recorramos uno de los parques nacionales más bellos de la Ciudad de México. Con un espléndido convento que data del siglo XVII y 1,866 hectáreas de hermosos bosques, el Parque Nacional Desierto de los Leones ofrece una amplia variedad de actividades, eventos culturales y artísticos, competencias deportivas, espacios para ejercitarse, comida popular mexicana y servicios para realizar celebraciones. Está ubicado al poniente de la Ciudad de México en la carretera México-Toluca en la colonia La Venta. El clima es semifrío y semihúmedo, nublado y con lluvias en el verano. Tiene árboles como el oyamel, fresno, encino, entre otros, y existen más de 100 especies de hongos. En cuanto a su fauna, hay más de 100 aves, 30 mamíferos, 7 especies de anfibios y 9 de reptiles. Algunas de las especies más importantes son los tlacuaches, conejos, mapaches, coyotes, zorros grises, venados de cola blanca, halcones, pájaros carpintero, murciélagos, entre otros. El exconvento es uno de los principales atractivos. La barda de la excomunión que lo rodea tiene un perímetro aproximado de 7 leguas y cuenta con una sola puerta de ingreso. Aún conserva las celdas y oratorios donde se realizaba el retiro espiritual. Me encuentro en los túneles subterráneos que recorren todo el sótano de este exconvento. Este espacio, que antiguamente funcionó como sistema hidráulico, se encuentra prácticamente intacto y hoy en día se puede recorrer mediante visitas guiadas para conocer las historias y las leyendas que enmarcan este espacio. Otros atractivos del lugar son la hostería, un espacio en donde actualmente se organizan eventos como exposiciones, desayunos y presentaciones. La nave mayor, que es el recinto religioso en donde se celebran eventos como bodas, primeras comuniones. Además, hay presentaciones teatrales, conciertos, coros y otros eventos relacionados. El Jardín de los Secretos, con vestigios antiguos y hermosas arboladas. Antiguamente fue el huerto del convento. Por el bello panorama, aquí se organizan los eventos más espectaculares como bodas y conciertos. Un restaurante en donde se puede disfrutar de deliciosos desayunos con pan recién horneado y comidas internacionales. El Jardín de la Fuente, en donde se puede apreciar una fuente de cantera y hermosos jardines a su alrededor. Museo Bicentenario, en donde se pueden apreciar exposiciones culturales y artísticas, así como muestras cinematográficas, fotográficas, artesanales, teatrales, musicales, etc. Naturaleza e historia juntos en un espacio ideal para convivir con la familia. Aquí van a encontrar desde puestos tradicionales de comida mexicana hasta un restaurante de cocina internacional. Yo los invito a que, así como los monjes que vivieron aquí hace años, se aparten de la ciudad y le den espacio a la cultura y al deporte en un ambiente completamente natural. Es el Desierto de los Leones. Yo los veo en la próxima.